Hola Guarneros, qué gusto. @Fabi Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. 10 deseos para un México más justo e incluyente en el año 2020. Eso de justo e incluyente me suena a que va a costar mucho trabajo. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos? Y que justo pareciera que son como los deseos o los propósitos que hacemos en Año Nuevo y que finalmente no cumplimos porque parecieran que son como imposibles, ¿no? Pero resulta que hay estudiosos, analistas, organizaciones de académicos, de gente que sabe mucho de estos temas de justicia, de administración, de seguridad, de finanzas, de prospectiva económica y política, que se dedican a hacer todas estas proyecciones para los siguientes años. Seguramente las conocen. Uno es el IMCO, que es el Instituto Mexicano de Competitividad, y el otro es México Evalúa. Y que justo lo que hacen es, de acuerdo a los datos, a las cifras del INEGI, a las tasas de homicidio, a la información de Banco de México, a la información, van haciendo estas prospectivas. Entonces se dicen, ¿qué tendremos que hacer para que México sea un país seguro, que nos importa a todos, que nos está pegando mucho, próspero, libre de corrupción, con empleo y bienestar para todos? Número 1, ahí vamos con los 10 deseos. Justicia para serenar el país. Ustedes han escuchado que parte del gobierno del discurso de Andrés Manuel López Obrador es serenar al país. ¿Qué se requiere? Justicia. ¿Qué es esto? Pues tener instituciones fuertes que funcionen para lo que están hechas en todos los ámbitos. Es decir, que no haya impunidad, que no haya omisión, que los ministerios públicos cumplan con su deber, que los jueces juzguen conforme al derecho, claro está, respetando el debido proceso, pero sin tintes políticos, sin favoritismo, sin las mordidas, que hemos visto que también hay corrupción en el sistema de los jueces, no en todos, pero sí. Y la otra parte, que la Fiscalía sea el brazo del Estado mexicano dedicado a desmantelar estas redes criminales y todos estos delitos de alto calibre, con policías más eficientes, hablando con los gobernadores, tratando de procurar una justicia en donde ahorita acuérdense que participa el ejército de la mano de todos. Eso tenía que ser. Y, por ejemplo, estos son opiniones de Edna Jaime, de México Evalúa, de Ana Laura Magaloni, donde dice que justicia tiene que pasar del escritorio al territorio, invertir en policías, ministerios públicos, jueces, defensores de oficio, incluso para asegurar que el primer contacto que tenemos los mexicanos con la ley no sea el primer eslabón de un estado de impunidad. Y si es cierto, Fer, tú vas a un ministerio público, quieres levantar una denuncia de lo que sea, Es una locura. prefieres no ir. Así sea robo de autopartes. Desde el más mínimo, porque va a ser engorroso, tedioso, porque te vas a sentir, y lo hemos visto, ustedes nos han dado los testimonios, cuando vas a denunciar, de repente en el escritorio estás levantando tu denuncia. ¿En qué momento te convertiste tú en el culpable? Porque te acosan, te hacen. ¿Y por qué no estaba? ¿Y por qué usted se dejó? ¿Y usted no fue la que provocó? Y todo. Tú dices, oiga, si yo vine a presentar la denuncia. Eso. Ahora, hechos. No debemos permitir que 2020 supere 2019 en el año más violento. Vamos a las cifras más recientes. No, Fer. bueno, el fin de semana. El fin de semana. Y cómo lo que dice el presidente a mí me deja consternada. Ay, pues es un caso ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es normal. No es normal. No es normal. La violencia no es normal. 104 homicidios solo el domingo. En lo que va del año, más de 300 en Guanajuato, que ahora se admite, se ha salido de controles. La violencia en Guanajuato ya está superada, ya no es normal. Pero bueno, eso es lo que vemos de las cifras. Ahí están los inútiles en el poder. Ahí están. Hoy Son inútiles los que están en el poder. No tienen una estrategia de seguridad. No están logrando contener al narco. Lo están apapachando. Parece que los narcos lo pusieron. Miren, los pusieron en esos puestos. Exacto, porque no hay acción, que es el primer deseo. Para serenar al país tiene que haber justicia. Recuerden que venimos de estos hechos en Aguililla, en Michoacán, donde emboscaron a un montón de policías y ya no pudieron hacer diligencias para un tema de justicia, de custodia y paternidad, por decirlo, ¿no? En el camino estos policías fueron emboscados y los mataron.
Recuerden, pasamos a todo el tema de Chihuahua con la familia Levarón. Después nos fuimos al otro tema, que es el tema de, que volvimos a hablar en Chihuahua de las pomas. Después hablamos ahora recientemente del tema en Guerrero, en 2 zonas del estado, que fue Cirándaro, y donde hay desplazados, hay 200 familias desplazadas de ahí, de esa zona de Tierra Caliente que colinda con Michoacán por el crimen organizado. Y acuérdense de Chilapa, el otro hecho. No debiera haber niños armados para defender a la comunidad del crimen organizado. He escuchado las entrevistas de la policía comunitaria, he escuchado los testimonios de los niños, son más de 60 huérfanos, les mataron a sus padres y ellos dicen que tienen que defender. He escuchado al líder que dice que nos pongamos en sus guaraches de hule, dijo. Pónganse en nuestros guaraches de hule. Ustedes están allá, seguramente aquí desde el centro o desde el norte del país, hablando de algo que no conocemos. Tienen razón, pero el Estado es el que no debe permitir que eso suceda. Hubo declaraciones de la autoridad diciendo, no, reprochamos la violación de los derechos humanos, no tiene que haber niños armados. Y yo decía, pero ¿dónde estás tú, autoridad? No es con declaraciones, como hoy lo de la UNAM, más bien anoche la UNAM, con la toma de los encapuchados, la Prepa 9, la UNAM saca un comunicado donde dice, exigimos que nos entreguen. No es que exijas, ¿dónde estás tú, autoridad, que vas y recuperas las instalaciones? Ese es el gran problema. Yo estoy muy impactada, de verdad se los digo, que no se hace nada, nada en función de la seguridad, nada. O sea, cada día estamos más en manos de los delincuentes. Sí. Es sorprendente. ¿Cómo vamos a superar esto? Pues sí, es que nos laceran a los ciudadanos, nos vulneran y a los narcos no les hacen nada. Te digo que parece que están en contubernio con ellos, ¿sí? Que los financian o pusieron gente en lugares estratégicos para que no los tocaran. O sea, ¿qué está pasando? Y algo peor que se puede juntar, que es esta parte de la inactividad, de la inexperiencia, de la omisión, y la omisión también es corrupción, ¿no? Y ese es el tema solo de seguridad a nivel muy difícil, pero vámonos a los casos de los feminicidios, de las mujeres desaparecidas, de las 3 chicas de Catepec que no saben a dónde fueron, ¿no? O sea, iban a un tenemos derecho a divertirnos, iban a un lugar, a una fiesta en Pachuca, pero ya no sabemos nada de ellas. Entonces, a eso pasa la extorsión que vemos. Ustedes nos regalan sus testimonios en diferentes partes del país, donde ya te cobran derecho de piso por todo, incluso aquí en la ciudad. Imagínate, por trabajar. Sí. O sea, de verdad es bien delicado. Yo les digo algo, si no se resuelve el tema de la seguridad, no hay otro tema más importante, pues. No hay otro tema más importante. Y estamos payaseando con boletitos de la lotería. Exacto. No. Es bien indignante, caray. Salimos a rifárnosla a la calle, rogando a Dios que no nos topemos con alguien que nos haga algo. Sí. ¿Qué no lo ven ellos? ¿Qué no ven? ¿Que este gobierno no ve eso? Pues ya ves que sí lo ve, pero no lo quiere aceptar. De hecho, quien se atreve a señalar, pues dice que lucra con todo esto, ¿no? Cuando se denunciaron todo lo de los niños con cáncer, pues ahora dice que se lucra con el testimonio de los niños. Ahora que decimos todo eso de la violencia, pues lucramos con eso. No es lucrar, es solamente señalar lo que está mal para que se despierte la conciencia. Serenar al país implica eso. Y de ahí nos vamos al objetivo 2, que es más oportunidad para todos, sin importar su origen. Es decir, políticas públicas que rompan con esta inercia de origen es destino y que garanticen escaleras de movilidad social para todos los mexicanos. Y eso va digamos que si el presidente Andrés Manuel de verdad tomara cartas en el asunto, iría mucho con su discurso. Él ha dicho que para frenar esta violencia y toda esta corrupción hay que atacar el origen. Dice que no violencia, no matar, no responder al crimen con armas, sino ir al origen. Pero no estamos yendo al origen, no estamos desactivando esta pobreza que hay. Al contrario, la estamos fomentando, porque esa ayuda social va a llegar un momento en que se acabe.
no habrá recurso que alcance. Entonces, ¿qué hay que crear? Condiciones para que haya inversión. No puedo tener un estado en Guerrero donde a cada rato me toman las instalaciones, me roban los camiones repartidores, porque entonces no invierto. Y va a pasar en el sureste, va a pasar en Oaxaca. Si no genero la condición de seguridad, no habrá prosperidad, no voy a romper con ese orígenes destino, ¿no? No, es terrible, de verdad. No sé ustedes cómo lo vean, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tener que ayudar unos con otros? ¿Vamos a tener que aventar el cuerpazo por el de al lado? ¿Cómo vamos a tener que salir con nuestros machetes? ¿Qué tendríamos que hacer, caray? Fíjate que esa es la otra tendencia, que la gente se está armando y no está bien. O sea, de verdad, el ejemplo de los menores armados no es tan ajeno porque cada vez hay más armas en nuestras casas, ¿no? Y debiéramos estar conscientes de que tampoco es la solución por ahí, ¿no? Y bueno, de ahí nos seguimos con el tercero, mayor inclusión a grupos vulnerables, que son diseñar acciones que abran oportunidades para estos grupos vulnerables en el mercado laboral. Volvemos a lo mismo. No necesitan una ayuda económica, necesitan generar condiciones donde les respeten sus derechos, puedan trabajar, ser independientes, facilitan así su vida diaria y no solo programas que compensen, porque es lo mismo. Ese dinero va a llegar un momento en que se acabe, Fer, de verdad no alcanza. No alcanza. ¿No? Ya se hicieron los primeros ajustes a todo el gasto, ¿no? Administrativo. Ok, perfecto. El próximo año va a haber más recortes, ya no va a haber más a dónde recortar. Entonces, seguimos con este tema. Hay que generar las condiciones. 10 deseos para un México más justo e incluyente en este 2020, en voz de Fabiola Guarneros. Bueno, vamos por el cuarto. Acceso efectivo para todos a los servicios de salud, que esa es otra de las crisis que estamos teniendo. Fíjense, es necesario aumentar el gasto público para el sector y transparentar el catálogo de padecimientos cubiertos y el plan de cobertura del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Ustedes vieron toda la crisis que ya tuvimos. Estos deseos tienen que ver con hechos reales, con estas problemáticas que estamos viviendo, con falta de medicamentos para todo el tema del cáncer, pero también vendrá el tema de la diabetes y también vendrá próximamente, ustedes ya vayan apuntando en la agenda, todo el tema de las diálisis, porque muchos de estos servicios se daban en estos llamados hospitales y clínicas del extinto Seguro Popular, donde desde las regiones más apartadas, usted que vive en alguna localidad de una ciudad de cualquier capital de estado o de un municipio más o menos con los servicios básicos, no tiene problema porque está el hospital, tiene alguna urgencia, pero acuérdense que a 2 horas de donde usted vive hay comunidad que no tiene estos servicios, que recurrían a este seguro popular que ya no existe, donde apenas los gobiernos de los estados están negociando. Ayer vimos a los primeros, los del PRI, que van a firmar el acuerdo del INSABI. Faltan los del PAN que no quieren. Los de Morena evidentemente sí, pero es decir, hay una estructura que se echó a andar sin tener las bases sólidas de cómo y a qué horas atendemos. En ese ínter hay mucha población desprotegida que no tiene los derechos de salud. Por eso este propósito es muy importante haberlo dicho y puesto en marcha desde antes de que empezara enero y no con esta ley. Quinto propósito, educación de calidad en la primera infancia. Garantizar la cobertura educativa universal para niños de 0 a 6 años. Atender a los menores desde el arranque de su vida. Es la mejor oportunidad para cerrar brechas de desigualdad. ¿Por qué se hace énfasis en este propósito? Porque recuerden que las directrices mundiales como la ONU ha dicho que esta primera infancia, tú le das un desarrollo al cerebro súper importante. Lo motivas, le das toda esta información que absorben como esponja y tienen más capacidad de desarrollo incluso de ideas, de proyectos, porque toda su motricidad fina y dura empieza a desarrollarse. Recuerden que se nos quitaron las estancias infantiles y no tienen capacidad las guarderías del IMSS y del ISSSTE y los CENDIS para atender a toda esta población. Estos niños, voy a poner un caso que es muy doloroso, pero pues el niño de Torreón, son cosas crudas que no nos gusta oír como sociedad porque estamos involucrados. El niño de Torreón estaba al cuidado de sus abuelos. Quiere decir que no todos los abuelos son los mejores abuelos para cuidar.
Y aquí los secretarios de gobierno y el propio presidente dijeron que los abuelos, pero no todos los abuelos tienen la capacidad para cuidar a nuestros hijos. Por eso es importante, ¿no, Fer? Es que a mí me preocupa mucho que en medio de todos los cambios que se quiere hacer para no recordar nada del pasado y solamente querer pasar a la historia, porque la percepción que tengo es que Andrés Manuel López Obrador lo único que quiere es pasar a los libros de texto de la historia de México. ¿Cómo? Como sea. ¿Por qué? Porque puede. Sí. ¿En base a qué? Porque es el presidente. Y porque yo digo. Y entonces, cuando ves la salud, cuando ves la violencia, la inseguridad, cuando ves el abandono de estas mujeres, de tantas cosas, cuando ves que se regala el dinero, cuando, ay, dices, hay cosas que no deben de cambiar, están bien hechas. Exacto, las cuando que se funcionan. le quita, claro, cuando se le quitan las becas a los alumnos, a la gente que tiene oportunidades de crecer en otras partes del mundo, y ya no la tienen. Digo, no todo estaba tan mal. No todo estaba... Había que meta a la cárcel a los rateros del sexenio de Peña Nieto. Sí. Pero lo demás, Fabi. Sí. Y así estamos en otras áreas. Mira, por ejemplo, el sexto propósito, rentabilidad social de las inversiones gubernamentales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice el IMCO? Priorizar la inversión en proyectos que demuestren que los beneficios sociales son mayores a los costos. Es decir, si nos costó demasiado vender el avión presidencial y ahora tenemos que traerlo y ahora vamos a hacer una rifa donde vamos a tener que construir una super tómbola, porque imagínense, 6 millones de bolitas no caben en la tómbola actual. Entonces vamos a tener que ver cómo le hacemos, ¿no? Pero bueno, esa es una puntada. El punto, todo el desbarate del aeropuerto, que nos ha costado más, porque acuérdense que el gobierno incluso ya pagó, porque sí, ya pagó las primeras vencimientos que tuvo que darle a los empresarios. Entonces, de repente hay cosas que nos cuestan más caro que poder seguir con estos proyectos. Número 7, mejores programas sociales. Evaluar el gasto público que hoy se destina a los programas sociales y consolidar un padrón único de beneficiarios que permita el monitoreo y rendición de cuentas a través de un registro electrónico público. Es decir, perfectamente, ¿estamos dándole dinero a los jóvenes construyendo el futuro? ¿Dónde está el padrón? ¿Dónde está el registro? ¿Cómo se está utilizando? ¿Cómo garantizamos que ese dinero no se vuelva a repetir y este chico también tenga otro dinero? Las madres solteras. Todos estos padrones y todos estos programas sociales de repartición de recursos no tienen medidas ni de seguimiento, ni de transparencias, ni de operación. No hay reglas de operación. Se puede, no digo que el presidente, pero quienes lo operan pudieran caer en desvío de recursos. Por eso es importante. No se acaba el problema ahí. 8, reforma fiscal para incentivar la formalidad. Realizar una reforma de verdad fiscal de fondo que incentive el empleo formal y reduzca el pago de impuestos sobre la renta para quienes ganan menos, y no como ahora, que lo que decíamos de las ventas por catálogo. Los que ganan menos ahora van a pagar más impuestos, y van si a pagar ahorras, más. vas a pagar un... Y si ahorramos, vamos a pagar. Exacto. 9, más evaluación y evidencia. Que estas ambiciones de reducir la pobreza se acompañen de evaluaciones para asegurar que estas metas se cumplen. Es decir, si estamos dando recursos a X estado, a X municipio, ¿cuáles son los seguimientos? Si no, la corrupción de verdad no va a cambiar, nada más va a cambiar de membrete y de color de partido, pero va a continuar. Y el número 10, políticas para la prosperidad de todos los mexicanos. ¿Qué? Incentivar a través de reglas claras de empleo formal el emprendimiento y la innovación, que es a lo mismo. Para ser independiente, para ser un país próspero, no necesitas mantener a las personas, necesitas darle los medios, mecanismos, programas, educación y empleo para que sea un país próspero. De verdad, Fabi, que te escucho con tan solo 10 puntos, tan solo 10 puntos para este 2020. Y cómo en todos ha habido una mala decisión. En todos los 10 puntos ha habido un algo que tiene que ver con falta de capacidad, decisiones equivocadas. Me preocupa, Fabiola, enormemente, porque yo creo que no estamos entendiendo la vorágine en la que nos estamos metiendo. Sí. Creo que no estamos entendiendo
el precio y la factura que nos va a pasar este régimen por no estar unidos. Ujú. Y por no decir, eso no lo queremos, por no estar unidos en una sola voz. Y fíjense que ahorita que estábamos hablando, mira, Oscar Filidor, que nos está escuchando, él dice, ¿y nosotros como sociedad qué hacemos? Las marchas ya no sirven. He escuchado hablar de un paro nacional. ¿Vamos por ello? Mira, yo no lo sé. Como sociedad tenemos que seguir denunciando. Esa es nuestra labor, igual que los medios. Porque aunque quieran, ya ves todo este aparato que denosta, que critica, que dice que se pueden ser chairos o que empieza a polarizar esta sociedad, no lo permitamos porque acuérdense, divide y vencerás. La obligación de la sociedad es seguir trabajando, pagar nuestros impuestos y con estas dos cosas cumplidas podemos decir lo que no estamos de acuerdo. Los medios también, porque por mucho que digan que no, el presidente al día siguiente tiene que salir a explicar. Gracias a estas denuncias de los niños con cáncer y aunque a él no le guste, finalmente al día siguiente se resolvió y por lo menos por un día hubo esos medicamentos, solo por hoy. Pero si no hubiera habido la denuncia, ni siquiera. Entonces, yo te digo, mi querido Oscar, que la sociedad tiene que mantenerse unida. No caigamos en esa provocación, no nos dejemos que nos polaricen. Ustedes que nos escuchan pueden pensar distinto a nosotros, pero nosotros respetamos su punto de vista. Ustedes respeten nuestro punto de vista y no nos polaricemos, no nos insultemos. Creo que tenemos el mismo objetivo. Queremos un país seguro, ¿o no? Creo que queremos tener derecho a la salud y a los medicamentos, ¿o no? Luchemos juntos por eso. Yo creo que eso es la forma, Fer, de seguir señalando, porque al final se tiene que hablar del tema. Esto de la seguridad tenemos que seguirlo señalando, tenemos que seguir diciendo qué pasa, qué ocurre, para que haya acción. Si nos callamos por miedo a que nos digan chairos o fifís, pues no. O sea. No, es que México no es de un solo hombre. No es de chairos, no es de fifís, es de más de 120 millones de mexicanos. ¿En qué momento no estamos comprendiendo esto? Exactamente. Gracias, mi querida Fabi. ¿Dónde te seguimos? En @FabiGuarneros, ahí me pueden seguir, en Facebook Fabiola Guarneros y sobre todo aquí todos los martes, que es muy placentero platicar con ustedes. Gracias. Leo a Eneita Salgado y dice, aceptar un puesto para el que no se está capacitado es corrupción. Aceptar el cargo o el encargo de vigilar y promover el respeto de los derechos humanos y callar cuando son pisoteados es inmoral. Eso es una infamia. Enardecidos muchos con este régimen. Vamos a una